Buenos días, mi nombre es Diana Milagro Priscila Cruz, estudiante de Administración Turística y Hotelera. A continuación voy a hacer una breve descripción acerca de la línea del tiempo del turismo. Se empieza a hablar del turismo en el año 1900, en donde se inicia una discusión sobre el turismo, pero finalmente se concentraron en las aplicaciones prácticas del turismo y no en sí en una definición concreta acerca de lo que es y se desarrolla el turismo. Más adelante encontramos a von Schouler, quien nos propone dos posturas, en donde su definición para el turismo, la primera es una fuente de riqueza y solo puede ser estudiada desde el punto de vista económico. Y la segunda es que esas voces que se atreven a destacar los aspectos sombríos del turismo. O sea, realmente para este tiempo pocas personas se dedicaban a estudiar el turismo en sí, sino más bien era un tema poco pronunciado. Entonces no era así como realizado y estudiado de la manera que en verdad su importancia lo pretendía. En 1905 encontramos a Guyer Freuler, quien es uno de los primeros estudiosos que trató de documentar la evolución histórica del turismo. Con tal fin, él hizo una referencia citando las fondas, mesones y a la hospitalidad que se practicaba en los monasterios como en los gremios, los cuales en estos tiempos existían solamente en la ciudad media europea. En 1936 está A.J. Norberg, quien es un gran clásico de la economía del turismo. Ocupa el primer lugar en el investigador del turismo de la primera mitad del siglo XX y se destaca por su énfasis en el primer viaje organizado por Thomas Cook en 1841, el cual fue embrión de la primera agencia de viajes de la historia y la primera empresa dedicada a producir turismo para el mercado. Thomas Cook organizó su primer viaje en 1841, como lo vimos anteriormente. Aunque parece un fracaso económico, se considera un rotundo éxito en cuanto a precedente del paquete turístico, pues percató que las enormes posibilidades económicas podrían llegar a tener esta actividad en gran escala, creando así en 1851 la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook & Son. En 1867 inventa el bono o voucher, documento el cual permite la utilización en hoteles de ciertos servicios contratados prestados a través de una agencia de viajes. En 1941 aparece Walter Hunziker y Kurt Kraft, quienes son los estudiosos temáticos del turismo. Comenzaron cuando Walter y Kurt fundan en Suiza el Instituto de Investigaciones Turísticas en la Universidad de Galen y Bern, y luego, después de la Segunda Guerra Mundial, fundaron también la Asociación Internacional de Expertos en Turismo. Ellos dicen que la investigación del turismo se encuentra más cerca de la sociología que de la economía. Y luego aparece una definición de la economía del ocio. 1942. En 1935 la investigación del turismo encuentra más cerca de la sociología que de la economía. Expone los llamados puntos conflictivos, mostrando la diferencia entre conceptos. El turismo es el hecho de consumo de bienes y servicios, empresas turísticas que pertenecen a las actividades del servicio y del consumo, según Kraft.
Y la que no excluye el turismo, los viajes y estancias originadas por una actividad lucrativa debido a que se encuentra en juego la empresa de servicios turísticos. 1958. Pirri y Firth propuso como presente los viajes turísticos, viajes llamados viajes románticos, los cuales no tuvieron un gran auge o un gran impacto en ese tiempo, ya que no se producían mucho y no eran muy conocidos por la sociedad. 1964. Ángel Alcaide, que fue quien propuso desde el Instituto Español del Turismo el término taurometría, del cual luego se pudo obtener el término teorología. Taurometría es la rama de la econometría que se ocupa de la medición del turismo usando modelos matemáticos. 1967. Graf Finkel fue quien fundó la Escuela de Sociología y también el término etnometodología, que fue acuñado por él. Despertó interés por sus planteamientos tendientes a lo radical, entre temas como interacciones simbólicos, intereses por las pautas de la vida cotidiana. Sus principales campos de interés se atribuyen al sentido del mundo social en las prácticas de las personas. 1968. Peter Berger y Thomas Blucher. Su propuesta se inserta en el constructivismo social, concretamente en la sociología del conocimiento. La realidad logra su establecimiento en la sociedad y en los individuos. Como consecuencia del proceso dialéctico entre un elemento objetivo y uno subjetivo. Proponen 5 elementos que configuran la trama, considerando que lo que interesa es explicar el modo en que la realidad es construida socialmente y analizar los procesos en los cuales se produce. Estos 5 elementos son la conciencia, el mundo intersubjetivo, la temporalidad, la interacción social y el lenguaje. Realizaron una investigación con los aspectos anteriores, de la cual concluyen que la parte social del turismo se constituye a partir de la interacción de personas, ya que un único individuo no forma una sociedad. Todo individuo necesita de otros semejantes, en donde cuenten con los recursos y conocimientos necesarios para interactuar turísticamente. 1971. Pirri Bourdieu, quien es uno de los grandes teóricos y de los 3 más influyentes a finales del siglo XX en la sociología. Nos da a conocer términos y conceptos como el de campo, en el cual se refiere a áreas de la vida social, que se representan en luchas relacionadas con bienes o recursos valiosos. Se apoya en metáforas económicas como el término capital para referirse a bienes y recursos que están en juego, pudiendo ser económico, social, cultural o simbólico. McCann retrata y nos da una definición de turista como emblemático de los individuos modernos que buscan la autenticidad del tiempo y lugares distintos a los propios. En 1973, Turner y Ash, quienes nos afirman que el turismo es internacional, es simultáneamente la más
prometedora, compleja y poca estudiada industria, percutiendo en el tercer mundo. Su máximo aporte al campo del turismo se orientó hacia la crítica del turismo de masas. También aporta sobre el significado para los viajeros, especialmente para quienes llegan a una verdadera comunión con el otro. 1974. Musset, Russell, Foss y Bloom. Estos personajes adoptan una perspectiva etnometodológica para el estudio de los presupuestos no declarados y que forman parte de la acción y el discurso en los estereotipos y ciclos turísticos, tanto de turistas como en el sector turismo. 1979. Cohen, quien elaboró una fenomenología de la experiencia turística que abarca 5 modos de experiencia. Primero, el modo de recreación, segundo de diversión, tercero de experiencia, cuarto de experimento y quinto de existencia. Estos modos han sido jerarquizados para abarcar el espectro entre la experiencia turística como viajero que persigue el mero placer en el exterior y lo novedoso, hasta el del peregrino moderno en busca de sentido en el centro de alguien más. 1980. Moore afirma que la peregrinación turística es esencialmente secular. Los viajes turísticos pueden aproximarse en características y posibilidades a la odisea religiosa, incluso si son viajes recreativos. Un ejemplo de esto, viajes a Disney World. Entonces Moore nos muestra que los viajes turísticos pueden ser una oportunidad para vivir la religión y realizar peregrinación. 1981. Karch y Dan, quienes exploran la dinámica de la negociación de roles en encuentros turísticos, los cuales fueron útiles para el estudio de las asimetrías 1 a 1. 1981. Fernández Fuster, quien nos define la palabra turista, que fue empleada por primera vez en el Reino Unido, y cita también la definición del diccionario inglés Oxford en 1800, el cual define al turista como la persona que realiza un tour, recreo por placer, por aumentar conocimientos culturales, por sus paisajes o peculiaridades. Esto se ratifica en el viaje que era conocido como el Grand Tour. Tour significa viaje de exploración. 1982. Peirce. La relativa negación del turismo en las ciencias del comportamiento se relacionan con los valores profundamente arraigados en la sociedad occidental sobre trabajo y juego. 1984. Hans Neville nos propone una sociología del turismo en la que se analicen los roles que desempeñan los turistas en relación directa o indirecta con la realidad social. Así encuentra diversos roles del turista, desde los que solo internan en un país extranjero buscando aquello que les es familiar, hasta aquellos que buscan exactamente lo opuesto, alejarse de lo familiar y encontrarse con lo extraño o lo extranjero.
1984. Mark Nicot se refiere a la dificultad para especificar y establecer límites en el contenido de muchos servicios debido al gasto y al trabajo. Un proceso social intencional en el que suceden algunas interacciones entre uno o más productores y consumidores para quienes la calidad de interacción misma es arte del servicio. 1986. Rogelio Rocha señaló en su libro, publicado en 1972, la forma en que se hace investigación en las ciencias sociales no es totalmente pertinente cuando se trata de hacer investigación del turismo debido a varias razones fundamentales. Para investigar acerca del turismo se requiere un cuerpo teórico el cual aún no existía. La investigación en turismo supone un enfoque interdisciplinario. Finalmente propuso crear una teoría de turismo con bases epistemológicas, es decir, considerando la teoría del conocimiento y de la lógica. 1987. Pin nos afirma que muchos de los servicios para los turistas son sistemas especialmente de contacto entre personas de diferente estatus social, cultural, formación, profesión e incluso nacionalidad y lengua. Por ello son difíciles de racionalizar. Es decir, nos trata de decir que básicamente, o según su criterio, los que tienen más acceso a la actividad del turismo en algunos momentos o algunas veces podrían ser las personas que se califiquen en un estatus alto, que tengan un nivel alto o que sean grandes empresarios o cosas por el estilo, lo cual la gente de clase baja no puede obtener estos momentos debido a la falta de economía en su hogar. 1989. Grau adoptó la distinción profano-sagrada en la relación con el tiempo en el turismo, en el cual se refiere al campo del tiempo ordinario de la vida cotidiana, en tanto que el tiempo turístico es lo ordinario, similar al tiempo sagrado en escenarios religiosos, lo cual sería una forma moderna de peregrinación. De igual forma, Grau nos hace ver o dar una invitación a la peregrinación moderna. 1989. Dan. Se estudia el turista como un niño. Esta es una forma de manejo o de control social. De esta manera el turista puede verse en etapas previas de la existencia en la búsqueda de gratificación inmediata. Dan también nos hace referencia a los estudios de yo, de mí y igual al sex. 1990. Urri cita los lugares donde los contrastes están establecidos, como la contemplación de un único objeto, en ejemplo la Torre Eiffel, los horizontes desconocidos de lo que se había creído familiar, los museos o la vida rural, actividades dentro de un ambiente desconocido o visión de siglos. 1991. Muñoz de Escalona. El análisis económico del turismo se concentraba solo a partir de los asuntos de la demanda, dejando relegado lo que tiene que ver con la oferta del mismo. El verdadero productor de los planes de desplazamiento circulares de paquetes turísticos es el tour operador o mayorista de viajes. 1992. Michel Martens. Respecto al turismo constructivista, dice que mientras hay innumerables
artículos constructivistas, es raro encontrar uno con una epistemología totalmente definida, una teoría de aprendizaje, teoría educacional o posiciones éticas políticas. 1992. Ascania. En 1998 señala elementos que se relacionan entre sí. Por una parte, los recursos turísticos, las empresas para ofertar los productos, y por otra los turistas, consumidores y su relación con la comunidad receptora, y todos los elementos forman un todo, pero relacionado con el contexto de un ente que ha establecido las reglas de juego. En 1993, McBenney. Parte del hecho empírico de una oferta original y una oferta agregada, lo cual daría origen al producto turístico, el cual es demandado por los turistas como consumidores en el contexto de un mercado y ente jurídico. Esto es como una visión económica o macroeconómica acerca del turismo. La oferta son los recursos naturales y artificiales, como los culturales, y la oferta agregada son los equipamientos y servicios. La demanda son los turistas como consumidores. 1994. Jafari y Gurria Rivera se centran básicamente en tres enfoques para estudiar la problemática del turismo. El enfoque conductista, en donde existe un mundo real de objetos y acontecimientos turísticos que inducen a las personas a realizar una visita temporal en un lugar que ha percibido como placentero. Segundo, enfoque fenomenológico. Existe un mundo de pensamientos e imágenes mentales, afectivas, sobre un lugar determinado que nos induce a realizar la visita. Y el enfoque economicista, el cual existe una oferta de posibles viajes y una demanda que se relaciona con una renta disponible y unos posibles gastos que se traducirían en una salida de divisas para el país emisor y una entrada de divisas para el país receptor. 1995. Alfred Schutz, quien intentó captar la manera que los individuos entienden y dan sentido al mundo social que les rodea, siguiendo la fenomenología de Husserl. Considera la importancia de la actitud natural y el conocimiento basado en el sentido común que le acompaña. Apostolopoulos, 1996. En 1996, Apostolopoulos nos muestra la sociología del turismo entendida como el estudio sociológico del turismo, que cuenta con un estatus reconocido en el ámbito académico. Estos aún no han cosechado sus principales resultados. También opina que la ausencia de relativa de estudios en el turismo en las ciencias sociales ha sido una gran baja en el turismo, ya que por su gran magnitud económica, cultural y demográfica debería ser estudiada de una forma gratificante o respectiva para su debida importancia. En 2006, Apostolopoulos nos hace un aporte donde agrega acerca de la ausencia relativa de estudios en turismo en las ciencias sociales, que muy a pesar de la magnitud económica, cultural y demográfica, permanece poco investigado, lo que decía anteriormente. 1997. Freud se dedicó al estudio de la literatura promocional en el turismo. En general, analiza el contenido del folleto y se observa que las empresas turísticas intentan controlar las próximas interacciones de los turistas y el staff de hoteles locales a través de imágenes y descripciones verbales. Estudia también
y se aproxima al turismo como semiótica de la nostalgia, en la que los efectos y la cultura comercializada se transforman en referente de la autenticidad o autenticidad de la búsqueda del turista. Entonces pues nos trata de decir ahí en este caso que podemos observar lugares turísticos, o sea, como eran antes y como son ahora, para el beneficio del país y de las personas que se encargan de estos lugares para un aprovechamiento turístico. 1998, David Osborne y Peter Plastrick, quienes consideran la reinversión como una transformación fundamental de los sistemas para que se produzca, aparte de eficiencia y eficacia, innovación de los sistemas de adaptación a un contexto donde es necesario mejorar la calidad de sus sectores y en especial de los más vulnerables. 1999, Trulli y Leiser afirman que el enfoque se identifica como la relación de transacción, que se basa en la teoría de los intereses. La teoría de los intereses nos dice que los hombres procuran condiciones favorables y huyen de las desfavorables. Interés cooperativo, interés competitivo, y el hombre es capaz de identificar lo que le conviene razonablemente. Esto para una buena planificación turística. 1999, Pavón estudió sobre la práctica turística en la ciudad de Oaxaca, México. A partir del capital cultural, muestra que de acuerdo con el tipo de capital que cada turista tiene, se dan gustos y preferencias por ciertos bienes y servicios. Es decir, los turistas eligen el lugar a donde se van a dirigir por el contexto en donde se encuentren y por los bienes y servicios que van a observar. En 2000, Ian Naus realiza un análisis sobre el tiempo dedicado al turismo en la vida cotidiana, aporta en la construcción social y la realidad social y observa que en una creciente valorización del tiempo de ocio, las sociedades actuales han aprendido que se puede enfrentar la lógica del trabajo y generar espacios de mayor autonomía. 2001, Davis nos afirma que el concepto de la estructuración ha sido aplicado directamente en sitios en los que se involucran atributos y significados, y el concepto de agencia que se preocupa por la forma que las grandes estructuras sociales afectan al movimiento turístico, los cuales han producido hallazgos significativos. 2001, Mason, Sasser y Arpe. Ellos nos abordan el tema del turismo en cuanto a interacción social y afirman que comprar el servicio es comprar una experiencia particular, social o sociológica. 2003, Cari reconoce la distancia entre la experiencia y su representación. Es decir, estudia lo que se denomina el momento turístico desde el punto de vista del turista, debido a las condiciones de espontáneo autodescubrimiento y pertenencia. El momento simultáneamente produce y difumina al turista como sujeto en el mismo instante en que se toma conciencia y se autorrepresenta como turista. Va más allá de ser un turista. Es como la percepción de cada persona y la persona que está viviendo el momento, el lugar donde se encuentra. 2003, Rubio nos afirma que la sociología del turismo en los 90 toma una nueva dimensión que traslada al turismo de una forma de consumo masivo hacia una forma de consumo más individualizado. 2004, Ralph Keeler y Gary Chick exploran las propiedades y la dinámica de involucrarse en actividades de ocio duraderas desde la perspectiva de campistas en un sitio agroturístico y ferias de Estados Unidos. En 2004, González también
Nos cuenta que el papel de anfitrión lo desempeñan diferentes actores sociales, quienes desempeñan el rol de manera activa con el conocimiento de que su función se desarrolla en la interacción turística. Y por otro lado, los anfitriones pasivos, que son quienes constituyen el espejo o el otro frente al que se identifica el turista. Es decir, los que desempeñan el rol de manera activa son las personas encargadas de trabajar en el área en sí de turismo. Y los anfitriones pasivos son aquellas personas que viven o están relacionadas en el lugar donde se vive la actividad turística, pero que en sí no tienen mucho que ver o no están completamente especializados o educados para enfocarse en información turística. 2005. Ser enamorante. Ser enamorante nos define la economía del ocio como campo de la economía destinada a la producción, distribución, consumo y autoconsumo de productos y servicios para satisfacer necesidades relacionadas con actitudes, hábitos y prácticas culturales, ya sean individuales y sociales, para el entretenimiento de formación y recreación física, psíquica, espiritual durante el tiempo de libre disposición social, individual y psicológica. Entonces ya nos muestra que en este año se logra o se innova en donde el turismo incluya o haga parte del arte, la cultura y la recreación, los deportes, para así motivar y dar mejor satisfacción al turista. 2005. Chadwick afirma que existen dos tipos de constructivismo: constructivismo social, constructivismo psicológico. Constructivismo social trata de los conocimientos desarrollados durante la historia de la humanidad, y constructivismo psicológico, que consiste en una manera de entender cómo aprenden los individuos, sugiriendo que construyen sus propios significados. En el constructivismo social está organizado en campos tales como la política, la ideología, los valores, el ejercicio de poder y la preservación del estatus, las creencias religiosas y el interés económico personal. Niega que la disciplina sea el reflejo objetivo de un mundo externo. Y del constructivismo psicológico encontramos interpretaciones y nos afirma que el conocimiento no se adquiere por la absorción pasiva o por la transferencia de una persona a otra, es decir, maestro-alumno, lo cual concluye que el conocimiento se construye, mas no se adquiere. 2005. Claudia Bell y John Lyon. Ellos nos presentan un estudio sobre The Hank Westhouse, el cual incluye un conjunto de edificaciones en Vietnam que combinan alejamiento y atracciones turísticas, lo cual es ideal para un caso de estudio encarnado y representado en distintas dimensiones de las prácticas turísticas contemporáneas. Este estudio fue realizado precisamente con ese fin: demostrar que la parte turística contemporánea a través de los años ha avanzado más y da muchas ganancias para el sector turismo, ya que cada innovación, cada pequeña cosa que se le agregue da un valor aún mayor al sector. 2005. Flores realiza su trabajo sobre el gusto y su papel en la producción y reproducción social en relación con los restaurantes.
Allí encuentra que el gusto es un medio que se pone de manifiesto en espacio, como los restaurantes, para coadyuvar a la producción y reproducción social, en el cual está determinado por el hábitus de la persona. Este a su vez deviene de una posición social que tiende a ponerse con evidencia en la propia preferencia por un otro restaurante, con determinado tipo de cocina, de servicio o de prestigio. Estos cifras nos muestran la importancia de los restaurantes, que se ratifica a inicios de estos años, en donde la persona empiezan a ver los restaurantes de una forma como un punto clave en el sector turismo. 2005. Herman realiza un trabajo sobre la conciencia ambiental en los espacios recreativos naturales. Propone una aproximación al trabajo y la vida familiar de las personas para que puedan identificar las relaciones del ser humano con la naturaleza. Propone la existencia de una crisis de sentido en relación con lo que proponen los medios de comunicación para elegir la forma correcta de vincularse con el medio ambiente y cómo se combina con sus hábitos de vida tradicionales. Entonces, como podemos observar, Herman nos hace una invitación o una muestra acerca de los inicios del turismo respecto con la naturaleza, lo cual es muy importante y ha tomado un gran auge por todo el mundo. Escuelas del turismo. Tenemos dos escuelas del turismo, la constructivista y la contemporánea. En la constructivista encontramos sus principales representantes, Peter Berger y Thomas Luhmann. Chadwick, quien dio grandes aportes también para esta escuela o teoría. El turismo siempre ha sido estudiado por la sociología. Además, se encuentran varios enfoques para ampliar el conocimiento. Uno de estos es el constructivismo. Chadwick lo divide en dos tipos, los cuales ya habíamos nombrado anteriormente: constructivismo social y constructivismo psicológico. La finalidad de la teoría del constructivismo es recolectar ideas frente a debates de otras teorías, frente al enfoque sistémico, para así lograr una determinada concepción en el campo del turismo. La teoría contemporánea. Sus principales representantes: Apostolopoulos, Turner, Ash, Núñez, Mathiesen, Valenciani. Su finalidad es mostrar aquellas aportaciones que desde estudios sociológicos se han realizado para comprender mejor el fenómeno turístico, considerando las herramientas utilizadas, la postura de los autores, los conceptos que aplican, los hallazgos, es decir, la intención es destacar aquellos estudios que se alejan de la corriente principal a estudios con base neoestructuralista o postestructuralista. Gracias por su atención.